Hola, continuando un poco con estas temáticas ambientales que puede que algunos de ustedes las estén aburriendo un poco, pero hay que, creo que continuar con este tema, particularmente porque me parece importante y para hacer un cierto análisis, pero alejándonos un poco de lo que ha ocurrido en Brasil y todo este enfoque en eso, quiero que hablemos de otro tema que me llegó gracias a un suscriptor y que tiene que ver con la capa de ozono. Y me pareció interesante porque no es una noticia moderna, es de hace un par de años, pero es algo que recuerdo mucho de cuando yo era pequeño, cuando era un niño. Y recuerdo que decía mucho este tema de la capa de ozono que ya no se ha hablado más. Y no me di cuenta de lo curioso que me parecía esto hasta que me lo recordaron y dije, ah, es verdad, no se ha mencionado más este tema. Porque yo me acuerdo cuando era chico, hace unos 10 años, por ejemplo, que decían que la capa de ozono tenía un hoyo enorme y que esto iba a continuar en el tiempo, me acuerdo de eso, y que después todos íbamos a tener que estar con bloqueador solar, tener que usar unos tratamientos especiales, porque particularmente en Chile y también en otros países había un hoyo de la capa de ozono enorme que hacía que entrara muchos rayos ultravioleta, radiación solar, que al final iba a terminar causando numerosos problemas, y que lamentablemente, recuerdo que ese era el mensaje ambientalista de la época, esto iba a continuar a lo largo del tiempo por el calentamiento global y todas las políticas que se estaban realizando en su momento y que no han cambiado realmente demasiado. Pero me sorprendió bastante, de manera grata, y aprovecho de hacer un cierto cuestionamiento un poco más adelante, que es el tema de que la capa de ozono en realidad ya no está con un orificio tan grande, o sea, sigue siendo bastante grande, pero es mucho más pequeño, se está recuperando, y como sale aquí, es el más pequeño es del año 1988, como lo reportó la NASA en el año 2017, y ahora es aún más pequeño. Y se espera que para el año 2070 la capa de ozono esté completamente recuperada y esto no sea un problema. Y esto por un lado digo ya positivo, porque recuerdo que siempre decían los científicos, algunos por lo menos, que esto era muy negativo y que se estaba causando, pero aprovecho a hacer cierto cuestionamiento, porque yo recuerdo que en su momento nos decían que la capa de ozono que tuviera este orificio era malo por la radiación. Ahora he visto artículos que han tratado de dar vuelta a esto y dicen que ahora es malo que se cierre la capa de ozono por otros problemas que se estarían causando. Y empiezo a decir este cuestionamiento porque quiero dejar claro que como no soy un experto en este tema del calentamiento global, no soy un científico, no tengo manejo de estos temas, no puedo saber el detalle técnico sobre estas temáticas y al final simplemente puedo usar mi sentido común y observar cómo hacen predicciones en el pasado en comparación a cómo se hace en la actualidad y tratar a través de la experiencia básicamente en cómo la gente usa el mensaje mediático a sacar un poco mis opiniones. Y tiendo a ser un poco escéptico con todas estas predicciones climáticas que hacen todos estos científicos o expertos, como se hacen llamar, porque no es la primera vez que se nos dan estas predicciones catastróficas. Yo estoy seguro que aquellos que tengan más edad y me estén escuchando se acordarán de una que otra predicción catastrófica que habrán dicho en el pasado y estas no se cumplen. Puedo ver, para darles algunos ejemplos y voy a repasarlos. A mediados de los años 70, para aquellos que se acuerden de ese tiempo, se hablaba de una nueva edad de hielo, cosa que también se repitió hasta aproximadamente el año 2008-2010 y que no se ha repetido mucho en el último tiempo. Y siempre se da que esto iba a ocurrir, por ejemplo, en el año 2005, 2010 se dan las fechas, cosa que no ocurrió. En el caso de la desertificación, también se decía en países como España y otros países que iba a haber desiertos enormes para los años 2010-2015, cosa que no ocurrió. Y también está el hecho de la deforestación, que actualmente se está mencionando mucho, pero en el pasado también se ha mencionado y se decía que esto iba a generar una catástrofe enorme también para el año 2015-2020, y vemos que en realidad eso no está ocurriendo. Incluso con el tema forestal se ha observado que ha aumentado la cantidad de árboles, no había una deforestación tan sustancial. Y otro tema que yo recuerdo personalmente, porque igual con solo 21 años tampoco tengo tanta memoria para atrás en la historia de este último tiempo, recuerdo lo de la capa de ozono. Y yo me acuerdo cuando era pequeño, y lo repito, que nos decían que la capa de ozono iba a ser un problema, que iba a continuar. Y recuerdo algunas personas que decían incluso en la tele que tal vez en el futuro íbamos a tener que estar todos con más cubiertos en nuestra piel para evitar esto. Y hemos visto que tampoco se cumplió esa predicción catastrófica. Y en realidad tenemos el orificio más pequeño de la capa de ozono desde el año 1988. Y esto me lleva a mostrar una serie de predicciones que hacen estos personajes ambientalistas que en realidad no son muy verídicas, digamos, tienden a ser exageradas. Y quiero leerles un poco de este artículo que sé que puede ser un poco
latero, no puede ser muy agradable escuchar esto que es más técnico, pero me parece importante, que muestra un poco las exageraciones que han habido con estas predicciones desde la década de 1960. La población inevitable y completamente sobrepasa cualquiera de los pequeños incrementos de los suministros de alimentos que hagamos, dijo confiadamente Ehrlich en una edición de 1970 de la revista Mademoiselle. La tasa de mortalidad aumentará hasta que por lo menos de 100 a 200 millones de personas al año irán muriendo de hambre durante los próximos 10 años. Esto en 1970 lo dijo. Aseguraba a los lectores de la publicación de Progressive en 1970, entre 1980 y 1989, 4.000 millones de personas, incluidos 65 millones de estadounidenses, perecerían en la gran mortandad. En un ensayo de 1969 titulado Ecocatástrofe, Ehrlich afirmó que la mayor parte de las personas que van a morir en el cataclismo más grande de la historia ya del hombre ya han nacido. Y como vemos, eso no ocurrió, y esto en la década de los 60, para que se den cuenta que ya vamos comenzando hace varios años con estas predicciones catastróficas. También esta agorera celebridad y sus cohortes ofrecen actualmente una nueva teoría. Este mismo señor afirmando que en la edición de julio de 2017 de Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias, que la civilización humana enfrenta el peligro de una extinción masiva de la Tierra en ciernes. La disminución de los tamaños de la población y el achicamiento del alcance de los vertebrados representa una masiva erosión antropogénica de la biodiversidad y de los servicios del ecosistema esenciales para la civilización. Esta aniquilación biológica subraya la gravedad del sexto evento de extinción masiva en desarrollo de la Tierra para la humanidad, y así sucesivamente. Entonces, ahí empiezan a ver por qué yo empiezo a dudar de estas cosas, porque muchos de estos personajes alarmistas se equivocan siempre. Entonces pasa lo mismo que en esta historia de Pedrito y el lobo. La primera vez uno escucha, se asusta, hace caso, la segunda vez de nuevo, la tercera vez ya no toma tanto en cuenta, y empieza a ocurrir que uno ya no empieza a creer mucho en estas cosas. Ehrlich ha aclamado: el cielo se está cayendo, tantas veces que cualquiera con sentido común, como ya mencioné, y memoria legítimamente desestima su retórica apocalíptica. Si los supuestos expertos del movimiento ambientalista hubiesen estado acertados, prácticamente todas las especies animales se encontrarían extinguidas hoy en día, tal como S. Dillon Ripley, antiguo secretario de la Smithsonian Institution, predijo. Como Nigel Calder y Kenneth Watt dijeron, la Tierra se encontraría hoy en día probablemente en otra edad de hielo, cosa que no ocurrió tampoco. Según el geoquímico Harrison Blount, el cobre, el plomo, el zinc, el estaño, el oro y la plata estarían actualmente desaparecidos, cosa que no ha ocurrido. Asimismo, Watt y analistas del gobierno de los Estados Unidos predijeron que las reservas estadounidenses de petróleo y gas natural estarían agotadas para esta fecha. En cambio, nos estamos ahogando en ellas, y efectivamente actualmente hay un superávit, podríamos decir, de petróleo y estos otros recursos. Tampoco se cumplieron estas predicciones. Oyendo estas predicciones espectacularmente desacertadas desde hace décadas, un gran segmento de la población ha perdido la confianza en la investigación ambiental, independientemente de sus méritos potenciales. Los científicos del clima y de los recursos naturales solamente pueden culparse a ellos mismos. Y es verdad, porque por eso empieza a haber, yo siento, tanto cuestionamiento de esto del calentamiento global, el cambio climático, como le están diciendo otros, ahora que ha cambiado un poco ese lenguaje. Porque al igual como yo tengo ciertas dudas y me mantengo más bien neutro en este tema porque no soy un experto, pero yo al escuchar, y me imagino que muchas otras personas, tantas predicciones catastróficas que nos dicen en 15 años más va a pasar esto, una verdad incómoda de Al Gore que nos dice esto va a destruir todo, tenemos hasta el 2005 para hacer algo, y no ocurrió nada. Y ahora nos sacó otro documental que hoy nos quedan solo 10 años para hacer el verdadero cambio. Y si tuviera que apostar, diría que tampoco va a ocurrir nada, como ya se anda diciendo hace bastante tiempo. Entonces uno empieza a cuestionar, más allá de si esto es verdad o no, que tengo dudas con respecto a esto del cambio climático causado por el ser humano, porque uno empieza a escuchar todas estas predicciones catastróficas que nunca se cumplen, y entonces de manera natural, incluso la persona más tonta empieza a dudar de alguien que le empieza a decir va a ocurrir esto, y lo que nunca ocurre, es tan solo natural que sea así. El fracaso en hacer cumplir rigurosos estándares científicos y denunciar públicamente a los alarmistas y charlatanes ha dejado a muchos estadounidenses sintiéndose embaucados, indiferentes a toda la investigación ambiental, lo cual es una vergüenza. Pero la verdad y la exactitud no interesan mucho a ambientalistas. El fallecido climatólogo de Stanford University, Stephen Schneider, dijo a la revista Discover en 1989: tenemos que ofrecer escenarios alarmantes, hacer declaraciones simplificadas y dramáticas y mencionar muy poco
cualquier duda que tengamos. Cada uno de nosotros tiene que decidir cuál es el adecuado equilibrio entre ser eficaz y ser honesto. Entonces este profesor climatólogo de Stanford, no una universidad mala, de un buen nivel en Estados Unidos, también decía que en realidad ellos mienten para hacer este mensaje porque están dando un mensaje y son alarmistas a propósito y mienten y a veces exageran los resultados que ellos tienen. En vez de perseguir la verdad científica, la meta es ganar batallas políticas. En 1988, el entonces senador demócrata de Colorado, Timothy Wirth, afirmó: tenemos que intentar manejar el tema del calentamiento global. Incluso si la teoría del calentamiento global está equivocada, haremos de todos modos lo correcto en términos de política económica y política ambiental. Y manejar es lo que hicieron. Entonces, por declaraciones de senadores demócratas, de políticos estadounidenses de izquierda, se nota que les es irrelevante si lo del calentamiento global es verdad o no, o si todas estas predicciones se cumplen o no, porque para ellos es lo correcto, todas estas restricciones económicas, control estatal, control social y toda esta actuación de fondo que sería la justificada en todo esto del calentamiento global, que, como vemos, les es un poco irrelevante si es verdad o no, porque simplemente es una excusa para poder hacer los cambios políticos y económicos que ellos quieren hacer de una vertiente más estatista. Los estafadores de la queja han utilizado el engaño, las mentiras, las exageraciones y la histeria, a menudo cubiertas con la gasa de una investigación financiada por los contribuyentes, es decir, de los impuestos, para anotar victorias políticas que expanda al gobierno grande. Aquí está realmente la verdad inconveniente. Si Al Gore desea que la gente a la que denuncia como negacionistas del clima lo tomen en serio, su próximo documental debería apuntar a la deshonestidad intelectual de muchos de sus amigos en el movimiento ambiental y no contenga la respiración sobre eso. Y estoy más bien de acuerdo con este artículo sobre este tema porque se enfoca en algo que ya llevo mencionando hace algún tiempo y es las dudas que uno tiene de fondo con estas temáticas. Porque, repito, yo no estoy seguro si esto es causado por el hombre o no. Lo que yo noto, y por lo que me cuentan también familiares que tienen más edad, se nota que ha habido un cambio climático. Eso se nota. La pregunta es si es que ese cambio somos responsables nosotros por totalidad, no somos responsables para nada, estamos influyendo un poco, mucho, totalmente, nada, hay que ver en qué nivel, y eso es lo que yo tengo realmente las dudas, porque de que hay cambios, pero también hemos observado en la historia del mundo que hay cambios naturales por ciclos, ha habido periodos de la historia en que el mundo está con temperaturas más bajas, otras más altas, entonces yo tengo solamente estas dudas y me cuesta mucho creer ya lo que digan miembros de la comunidad científica o todos estos medios de comunicación tradicionales o difusores científicos que se supone que hay, porque tanta predicción catastrófica que hacen y vemos que ninguna se cumple, me hace pensar que en realidad están mintiendo y por lo tanto tengo mis dudas. Y como hay tanta manipulación, como este mismo artículo se menciona, por políticos que utilizan esto para implementar políticas estatistas y de mayor control social, empiezo también a veces a cuestionar si siquiera es un fenómeno realmente humano y si no es tan solo una excusa para podríamos decir, manipular un poco a la población y obtener ciertas políticas económicas y sociales. Ahora, puede que no sea así, por eso soy abierto a este tema y en realidad tengan toda la razón y todas estas predicciones catastróficas que nos vienen diciendo de que el 2030 es el último punto y va a haber una catástrofe enorme, se cumplan. Pero me cuesta creerlo cuando ya han habido tantas predicciones catastróficas desde la década de 1960 y por eso yo estoy abierto al tema. Si alguien en los comentarios quiere detallar los argumentos a favor o en contra, soy abierto a observarlo porque la verdad es que no soy un experto, pero creo que puedo mostrar un poco el pensamiento que puede tener mucha gente que no son científicos ni expertos en estos temas, pero que ya empiezan a dudar de estas temáticas porque, por otro lado, también hay algunos científicos que dicen que esto no existe, el calentamiento global, otros que he escuchado que son más numerosos, que dicen que existe, pero que el humano influye muy poco, que no hay acuerdo sobre si influye mucho o poco, y empiezan a ocurrir estas temáticas que al final uno tiene las dudas. Y por eso yo estoy simplemente atento a estas temáticas, soy más bien escéptico a estos temas, pero abierto a que se me cuestione un poco esta opinión. Y si alguien es experto en este tema del calentamiento global y puede justificarlo de buena manera y puede convencernos a todos los que hemos escuchado estas predicciones catastróficas, abierto también a escucharlo. Aunque vemos que muchas de las cosas que dicen, como esto de la capa de ozono, finalmente no se cumplieron y al final incluso se observa que está mejorando la capa de ozono y para el año 2070 debería estar completamente restaurada.
Pero antes de terminar este video, quisiera agradecerle a los patrocinadores de este canal, que mensualmente han decidido hacer un aporte voluntario y por eso se los agradezco mucho, que deberían estar viendo sus nombres actualmente en pantalla. Así que muchas gracias a los patrocinadores, y si alguno de ustedes quisiera también hacer un aporte voluntario, los invito a mirar el comentario que estará fijado abajo en los comentarios, donde aparecerán los distintos medios para hacer donaciones mensuales o únicas al canal, y de esa manera que yo pueda continuar haciendo este contenido que ustedes ven de manera gratuita. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en el video siguiente. Hasta luego.